Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta edición extraordinaria de Cátedra Cosco. El día de hoy tenemos un tema de mucha importancia, que es la ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar, una visión legal, antropológica y social. Nuestras expositoras son tres mujeres que el día de hoy también van a hacer historia en Cátedra Cosco. La doctora Ana Santamaría Alba, abogada, la antropóloga Diana Rivas Gutiérrez y finalmente Lady Mozombite Linares. Ellas tres nos van a ayudar a explorar este mundo de esta ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar. ¿Qué podemos decir de nuestra primera invitada, la doctora Ana Santamaría Alba? Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Fernando, usted disculpe. Ya, gracias. Posee estudios concluidos en la maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, por la UNSAC. Es árbitra en materia civil y contrataciones con el Estado y también tiene una especialización en lo que es Derecho Civil, Administrativo y Contrataciones con el Estado. Nuestra segunda invitada, Diana Rivas Gutiérrez, ella es antropóloga, educadora, feminista, comunicadora y activista por el derecho a la ciudad y poblaciones vulnerables. Ella ha realizado estudios de pregrado en la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, en la UNSAC. Tiene estudios concluidos en el programa de posgrado en antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en temas de género, espacio, racismo y discriminación. Y finalmente podemos decir de ella que ha participado en diferentes congresos académicos en Uruguay, Colombia, España, México y Perú, con temas sobre segregación del espacio público, desigualdades urbanas, transporte, así como género en el espacio urbano. Para cerrar con broche de oro, tenemos a Lady Mozombite Linares. Ella es una mujer de lucha, ella es una mujer que ha dado todo de sí para conseguir la dación de esta ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Ella es secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú, la FENTRAOC. Sean ustedes bienvenidos a Cátedra Cosco. Agradecemos mantener apagados vuestros micrófonos y, como sabemos, el rol de preguntas se realizará al final de las tres conferencias. Recibimos con mucho agrado a la doctora Ana Santamaría Alba con la visión legal acerca de la ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Bienvenidos a Cátedra Cosco. Gracias por estar acá. Doctora Anita, tiene usted el uso de la palabra. Bienvenida a Cátedra Cosco. Gracias, Jesse, por la presentación. También agradecer al doctor Fernando Murillo, quien es director de Cátedra Cosco, a Jesse, que es coordinadora, y también agradecer a las dos personas, a las dos mujeres que me acompañan, a Diana Rivas y a Lady Mozombite, que sin ellas realmente esta conferencia sería únicamente hablar de la norma, y creo yo que son ellas las que van a aportar mucho más a todo el público presente desde su enfoque, desde su punto de vista. Pues bien, les voy a compartir pantalla, una pequeña presentación. Por favor, ¿me confirman si se está viendo? Sí, se está viendo. Perfecto. Ya se está viendo, ya se está viendo. Bien. Se está viendo, pero no está pasando. A ver, un momentito. Tienes que hacer un clic en la diapositiva y después el cursor hacia abajo. Ahí está. Perfecto, gracias, doctor. A ver, como se señala en la primera lámina, es importante recalcar que las trabajadoras y trabajadores del hogar no solo son importantes dentro de los hogares en los que trabajan, sino también que representan un sector económico importante y creciente. En el mundo se señala que hay aproximadamente 53 millones de trabajadores domésticos. Estamos hablando para el año 2019, mientras que en el año 1995 había solo 33 millones. Estamos hablando que ha habido un aumento de más de 20 millones de trabajadores.
Además, se indica que este grupo de trabajadores tiene rostro de mujer. ¿Por qué? Porque el 83% de ellas son mujeres. Y además se apunta que es realizado principalmente por migrantes. Algo muy importante que señalar es que estas mujeres han dejado sus propios hogares y países para cuidar hogares ajenos. Es más, se debe de recordar la migración que hace algunos años hubo en Perú a países como Chile y Argentina, y también, por qué no decir, en Estados Unidos, en donde la mayor parte de mujeres que emigraron a esos países fueron para trabajar en labores domésticas. Y estas trabajadoras, lamentablemente, a pesar de su importancia, no son reconocidas y son consideradas como trabajadoras de segunda clase. Y en países como el nuestro, en países tercermundistas, incluso ese trabajo es asimilado a un trabajo servil y no esclavizado. Ahora bien, como lo estuvimos conversando al inicio de esta reunión, ya existía una ley de trabajadores del hogar, llamada así, trabajadores del hogar, la ley número 27986, del 12 de mayo del 2003, que fue promulgada en el gobierno de Alejandro Toledo, que además tuvo su reglamento, que estuvo contenido en el Decreto Supremo 015-2003-TR. Sin embargo, ¿qué pasó en el año 2011? En el año 2011 se aprobó el convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, el convenio 189. Este convenio, si bien fue aprobado en el año 2011, entró en vigor el 5 de septiembre del 2013 y fue ratificado por Perú el 26 de noviembre de 2018. Cabe señalar, esto es un dato importante, que este convenio ha sido ratificado por 30 países y no ha tenido ninguna denuncia de parte de estos países. Ahora bien, me pareció importante citar algunos extractos contenidos en el preámbulo de este convenio, en donde se parte del reconocimiento a la contribución de los trabajadores domésticos a la economía mundial, que incluye, dice, el aumento de las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad. También apuntan en este preámbulo que el trabajo doméstico sigue siendo infravalorado, es invisible, y principalmente, esto es importante, lo realizan mujeres y niñas, las cuales además por lo general son migrantes o que provienen de comunidades desfavorecidas. En otras palabras, son grupos vulnerables a la discriminación y a otros abusos, como podrían ser incluso los abusos sexuales. Y además también señala este preámbulo que es históricamente en países en desarrollo como el nuestro, es que siempre han existido escasas oportunidades de empleo formal para las trabajadoras y trabajadores domésticos. ¿Qué implica o qué implicó que el Perú haya ratificado este convenio? Supone que nosotros como Estado aseguremos que los trabajadores del hogar reciban el mismo trato que el resto de los trabajadores. ¿En relación a qué? A la remuneración, a las indemnizaciones, a estar debidamente informado sobre los términos y condiciones del trabajo, obviamente sus salarios, sus descansos, y además a estar protegido contra la discriminación. El artículo 3 del convenio señala o detalla qué debe hacer todo miembro, qué acciones o medidas debe adoptar. Y es sobre este marco del artículo 3 que en el Perú se emitió la ley que ahora vamos a comentar en octubre de este año. Me pareció oportuno citar a la abogada Bettina Valdés Carrasco, que es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y quien ha hecho un estudio bastante serio y contundente respecto de las trabajadoras del hogar. Incluso ha publicado un libro únicamente respecto de las relaciones entre las empleadoras y las trabajadoras del hogar. Y ella señala precisamente que a nivel nacional hay 500.000 de trabajadoras del hogar, pero que ese dato puede aumentar. ¿Por qué? Esa suma o esa cifra aumenta. ¿Por qué? Porque muchas de las trabajadoras del hogar no se ven como tales.
no se identifican como trabajadoras del hogar. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad se ha impuesto la idea, dice ella, que son parte de la familia, o argumentan, es mi ahijada. Y con esa idea, dice, han justificado por años la vulneración de sus derechos laborales. Ella también apunta que la normativa anterior era discriminatoria. ¿Por qué? Porque reconocía únicamente la mitad, por decirlo, de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar en comparación a los trabajadores del régimen general, por así decirlo. Entonces, dice ella, el Estado peruano al ratificar el convenio 189 está obligado a modificar la norma, o estaba, y así lo hizo, y alinearse lo dispuesto con el convenio. En otros países, dice, el trabajo doméstico remunerado es un trabajo con derechos laborales plenos y hasta costosos. En cambio, debido a nuestros antecedentes históricos de esclavitud y servidumbre, a lo cual se suma el racismo, el clasismo y el sexismo, el trabajo doméstico en países como el nuestro siempre queda relegado. Ahora, hay que tener muy en cuenta que el convenio 189 nos fija límites para todos los Estados miembros que lo han ratificado, que no pueden ir hacia abajo. Es decir, son mínimos. Si en los Estados miembros se emiten normas que dan mayores beneficios, pues esas son las que deben primar, pero nunca por debajo de los límites establecidos en el convenio 189. Como les mencionaba, la ley 31047 fue publicada en el Diario Peruano el 1 de octubre de este año, y su objetivo es regular la relación laboral de las personas que realizan trabajo doméstico y la denominan trabajadoras y trabajadores del hogar. ¿Para qué se regula esta relación? Para prevenir y eliminar toda forma de discriminación en las condiciones de trabajo y empleo de quienes realizan trabajo doméstico, garantizando de esa manera sus derechos fundamentales. Sobre todo, además, se reconoce su significativa contribución al desarrollo social y económico del país. Como decíamos antes, el trabajo doméstico por mucho tiempo ha estado invisibilizado, además de mal pagado, y por último, se les ha considerado a las trabajadoras como trabajadoras de segunda clase. A ver, para esta norma, ¿quiénes son las trabajadoras y trabajadores del hogar? Son aquellas personas mayores de edad que realizan por horas o a tiempo completo labores domésticas, cuidado de personas dependientes del hogar, cuidado de mascotas domésticas, cuidado del hogar, entre otros. También se señala que tienen a su cuidado niños, ancianos, personas con discapacidad, entre otros. Precisamente revisando, y eso lo dice también el convenio 189, que debe tratarse de personas mayores de edad para de esa manera evitar el trabajo infantil y la trata de personas, es que un colega me hizo advertir lo siguiente: en nuestro Código de los Niños y Adolescentes se permite a los adolescentes trabajar en industria, en minería incluso, y en otros casos señalan que los adolescentes pueden trabajar a partir de los 14 años. Entonces, esta sería una primera, digamos, contradicción que podríamos encontrar. Si bien las trabajadoras y trabajadores del hogar en la norma se señala que deben ser mayores de edad, es decir, mayores de 18 años, nosotros tenemos contemplada el trabajo de los adolescentes, que incluso va desde los 12 años, reconocido y permitido, ¿no? Entonces, sabemos también que en el trabajo doméstico, por lo general, hemos visto el empleo de no solamente de adolescentes, sino hasta de niños. Ahora bien, respecto al contrato de trabajo, se presume a plazo indeterminado. Esto es muy importante. Por lo general, ninguna trabajadora o trabajador del hogar contaba con un contrato. Si cuenta con ese contrato, entonces podría ser precisamente lo que dice aquí la prueba en contrario, es decir, que se le ha contratado a plazo determinado, pero si no, se presume que es a plazo indeterminado. Por eso se señala que el contrato debe ser por escrito en 2 juegos. Y acá hay algo muy importante, que si bien ya se había contemplado en la anterior norma, ahora se va a poner mucho más énfasis. ¿Por qué? Porque se va a registrar en un aplicativo que tiene el Ministerio de Trabajo. Y ese aplicativo nos permite tener mayor facilidad para precisamente registrar o formalizar el trabajo de este grupo de personas. Además, también se señala
que el registro debe ser dentro de un plazo no mayor a 3 días hábiles. El contenido mínimo del contrato es el siguiente: información de la persona trabajadora del hogar, especificación del trabajo, esto es muy importante, la fecha de inicio del contrato y la forma de la prestación, el monto, oportunidad y medio de pago de remuneración y la jornada y horario de trabajo. Porque es importante establecer la jornada y el horario de trabajo para de esa manera determinar cuándo es que la trabajadora del hogar o el trabajador del hogar realiza horas extras. Como ya lo señalamos, el contrato se elabora por escrito y por duplicado, debe ser registrado, y acá algo importante, que lo que les mencionaba, que la edad mínima del trabajo del hogar es 18 años. Y que el empleador debe entregar la boleta de pago correspondiente, la cual incluirá los aportes y descuentos aplicados conforme lo veremos más adelante. La remuneración, esto es muy importante, no podrá ser inferior a la remuneración mínima vital por jornada completa de 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Esta es una novedad porque en la anterior legislación no existía. Ahora bien, la persona que labore por horas de fracción debe recibir una remuneración proporcional. El trabajo extra o el trabajo en sobretiempo es voluntario y se debe remunerar conforme se señala en el régimen laboral general. Esto también ha generado o ha solucionado algunas dudas. Dice así: el empleador tiene la obligación de proporcionar alimentos y alojamiento según su nivel socioeconómico. Y dichos elementos no son conceptos no remunerativos. Es decir, los alimentos y el alojamiento, de ser que la trabajadora pernocte en el hogar donde trabaja, no son parte de su remuneración. Y finalmente el empleador debe darle una boleta de pago al trabajador que debe estar firmada por ambas partes. ¿Se pagan horas extras? Sí. ¿Son voluntarias? Sí. Y para ello se servirán de las normas que rigen a la actividad privada en general. Y por hora extra se entiende que es el tiempo de permanencia en el hogar por ser tiempo en que el trabajador está a disposición del empleado. Muchos me comentaban que las trabajadoras que pernoctan en los hogares no tenían un horario, empezaba su día a las 6 de la mañana y a veces terminaba a las 11 de la noche porque algún miembro de la familia llegaba a esa hora y reclamaba que se le sirviese un plato de comida. Entonces, como ustedes comprenderán, se levantaba a las 6 de la mañana y terminaba su jornada a veces 11 de la noche, es porque precisamente no se reconocía el pago de las horas extras como sí sucede en el resto de los trabajadores del régimen general. Ahora, los beneficios sociales de las trabajadoras del hogar. La ley ha señalado con claridad que se otorgan gratificaciones en fiestas patrias y Navidad, equivalentes a una remuneración mensual. La CTS también se paga conforme lo estipulado en el régimen laboral general. Tiene vacaciones por 30 días, a diferencia de la norma anterior que eran solo de 15. También un descanso semanal obligatorio de un día, feriado, se ha establecido como el Día de la Trabajadora y el Trabajador del Hogar el 30 de marzo, y es un día feriado para este grupo de trabajadores, así como la licencia pre- y postnatal. Asimismo, se le reconoce salud y sistema de pensiones, AFP o la ONP. Además de la implementación de los protocolos de seguridad y los implementos de seguridad a raíz del COVID-19. Reiterando, se ha establecido que la remuneración no puede ser menor a la mínima vital. También que cuando se elabore por horas se recibirá una remuneración proporcional, y que también puede acordarse que la remuneración se pague de manera semanal, quincenal o mensual. Obviamente debe acordarse de esta forma de pago por ambas partes. Y esto es algo muy importante. El pago mediante transferencia bancaria requiere del consentimiento de la trabajadora o trabajador del hogar. Como les mencionaba, las gratificaciones son por fiestas patrias y Navidad. La compensación por tiempo de servicio será de 30 días de remuneración por cada año de servicio o la parte proporcional de dicha cantidad por fracción de año. Acá vemos uno de los aspectos más álgidos de la norma. ¿Cómo se puede dar fin al contrato de trabajo? ¿Cómo se extingue el vínculo laboral?
Pues bien, la norma simplemente ha recogido lo que sucede en el régimen general de la actividad privada. Puede ser por renuncia del trabajador, por acuerdo de ambas partes o por decisión del empleador. En caso de renuncia del trabajador, establece que debe presentarla con 30 días de anticipación. Por acuerdo de ambas partes, bueno, simplemente se suscribe un mutuo disenso o por decisión del empleador. Y en caso de despidos no justificados, se pagará una indemnización equivalente a un sueldo y medio por la cantidad de años laborados hasta un tope de 12 remuneraciones. ¿Por qué he puesto ahí entre comillas trabajadores de confianza? En la norma anterior se asimilaba a este grupo de trabajadores, a las trabajadoras y trabajadores del hogar, como trabajadores de confianza y por ende podrían ser despedidos sin que medie causa justificada o no. En ese sentido, no tenían el derecho a que se les pague la indemnización que acabamos de señalar. Sin embargo, la norma actual ha eliminado cualquier mención a que este grupo de personas, de trabajadores, sean considerados como trabajadores de confianza. Es más, precisamente en el Ministerio de Trabajo y en SUNAFIL se han alzado voces en las cuales se pregunta, por ejemplo, la no mención de la naturaleza de confianza de trabajo en la ley impediría que sean consideradas como cargos de confianza. Además, pregunta si es que el séptimo pleno jurisdiccional en materia laboral y previsional es aplicable a los trabajadores del hogar, o se deben entender que este grupo está excluido por la delimitación a empresas y o instituciones. Claro, porque los trabajadores de confianza, principalmente señala este pleno, son contratados por empresas y o instituciones, y al no hacer este el caso de las trabajadoras del hogar, entonces podría suponerse que no pertenecen a este grupo de trabajadores. Además señala, ¿qué pasa cuando hay un retiro de confianza? ¿Podría hablarse de ese retiro en el contexto normativo actual? Pues considero que no, porque se ha señalado de manera expresa que los despidos no justificados generan el pago de una indemnización. Tal igual sucede en el régimen general. Ahora bien, hay artículos que sancionan verdades de perogrullo, pero no está mal que lo digan, porque efectivamente se debe prohibir todo acto de discriminación. Como por ejemplo, ha sucedido mucho el uso de uniformes, mandiles, delantales o cualquier otra vestimenta o distintivo identificatorio en espacios o establecimientos públicos. Ojo, es cierto que pueden las partes acordar que la trabajadora o el trabajador del hogar use su uniforme dentro del hogar, pero lo que se está prohibiendo expresamente es que se le obligue a usarlo fuera del hogar, como puede ser, y ahí lo señala, en establecimientos públicos, parques, plazas, playas, restaurantes. Y además también se va al otro lado. Dice que se incurre en acto de discriminación cuando la institución pública o privada, como pueden ser los clubes de playa o los clubes, restaurantes, hoteles, pidan, ¿no? o prohíban el ingreso a las trabajadoras del hogar a sus instalaciones. Que esto, lamentablemente, hemos advertido mucho en nuestra sociedad. Ahora, es cierto también las trabajadoras y trabajadores del hogar gozan de mecanismos de prevención y protección contra todo acto de violencia y acoso en todos los aspectos, particularmente en el aspecto de hostigamiento sexual. Hay ahora varios mecanismos y varias normas que precisamente protegen a la persona que padece de este tipo de hostigamiento. La migración laboral, dice, la persona trabajadora del hogar que haya migrado tiene derecho a la protección legal para prevenir la explotación o trata laboral. Nosotros lo hemos visto desde dos aspectos. Muchas mujeres peruanas que han migrado precisamente para realizar este tipo de labores y que han sufrido de explotación, y también migrantes que ahora han llegado a nuestro país y que lamentablemente están sufriendo o padeciendo este escenario de explotación y trata laboral. Ahora bien, la fiscalización, el inspector de trabajo, y esto también es bastante importante, previo al consentimiento del empleador o teniendo una autorización judicial, está facultado para ingresar al domicilio donde labora la persona trabajadora del hogar. Es decir, hay una denuncia de maltrato, el fiscalizador acude al centro de trabajo, en este caso al domicilio del empleador, y le consulta
para ingresar y verificar, digamos, los hechos denunciados. ¿Qué dice la norma? En caso que el empleador o la empleadora le niegue el ingreso o le niegue las facilidades para realizar la inspección, el inspector levantará un acta y en ella consignará únicamente la versión de la parte denunciante. Obviamente hay una presunción de veracidad de todos estos hechos o esta versión de la trabajadora o del trabajador, pero ya se verá, pues, ante el procedimiento administrativo o ante la instancia judicial, si el empleador puede rebatir esos hechos con la prueba correspondiente. Pero de inicio hay una presunción de veracidad de estos hechos. Ante la negativa del empleador de que permita el ingreso al inspector de trabajo al domicilio donde labora la persona que ha denunciado. Y por último, los trabajadores y trabajadoras del hogar deben guardar confidencialidad sobre los actos o hechos relacionados a la intimidad de la familia. No me quiero extender más. Las siguientes diapositivas son una comparación entre la ley anterior y la actual. Principalmente eso está en la manera, en la remuneración, que ahora es remuneración mínima vital, en las vacaciones que antes eran 15, ahora son 30. También en lo referido a los beneficios sociales, antes no los tenían, y respecto a la indemnización por despido arbitrario, que ha sido completamente asimilada a lo que ocurre en el régimen de trabajo del trabajador en general. Y esto era necesario por una simple y sencilla razón. Los derechos de los trabajadores a una jornada, a una remuneración mínima vital, están en nuestra Constitución hace muchos años atrás. Por lo tanto, invocando el principio de igualdad ante la ley, este grupo de trabajadoras y trabajadores del hogar tenían que acceder a los mismos beneficios que cualquier otro trabajador del Estado peruano. Y bueno, con esto termino, espero que haya quedado claro y doy pase a la exposición de Diana Ríos. Gracias. Gracias, doctora Ana Santamaría, por su excelente exposición. Y bueno, como usted muy bien lo anunció, toca el turno de nuestra segunda expositora, la antropóloga, educadora, comunicadora y feminista, Diana Rivas Gutiérrez. Bienvenida a Cátedra Cosco y tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Buenas tardes con todos y con todas. No sé si me escuchan, si me pueden confirmar, por favor. Sí, se le escucha claramente y se le ve. Está perfecto. Sí, se escucha bien. Está perfecto. Sí, Diana, sí. Ya, está bien. Yo voy a hablar un poco sobre por qué es importante esta nueva ley y un poco traer, digamos, a la memoria la situación de todas las trabajadoras y trabajadores del hogar, ¿no? Un poco hablar sobre lo que es mi especialidad, sobre lo que es discriminación, violencia y explotación. En estadísticas, ya creo que lo ha dicho Anita, tenemos trabajadores por género, donde casi el 95% son mujeres y el 4% son hombres. Acá en esta estadística hay que tener mucho cuidado porque muchas veces los hombres, por justamente este machismo, sexismo que tenemos, no se autoidentifican como trabajadores del hogar, pero sí hay trabajadores hombres del hogar. Luego vamos a tener digamos, los grupos etarios por los cuales están las trabajadoras del hogar, y donde la mayoría va a ser, por supuesto, justamente de 14 a 24 años. Es decir, que la mayoría de trabajadoras del hogar van a ser menores de edad. ¿Y esto por qué pasa? Porque hay algo que nuestra sociedad peruana lo permite. Y ese sistema que lo permite se llama el padrinazgo. Por ejemplo, hay una persona que se casa o, digamos, se bautiza y generalmente va a buscar una persona o una pareja que sea económicamente de mejor estatus, una familia que tenga un nombre reconocido y obviamente que tenga una posición social clara en nuestra sociedad. Entonces, esta persona generalmente va a ser de la ciudad, ¿no? Y sus ahijados van a ser de la zona rural o de la parte externa de la ciudad.
Entonces, estos ahijados van a ir no en calidad de ahijados, propiamente dicho, sino van a ir en calidad de empleaditos y empleaditas del hogar. Y siempre los vamos a ver, siempre cuando vamos a una tienda, siempre cuando vamos a alguna casa de algún pariente, siempre está el empleadito o la empleadita del hogar y termina siendo pues el famoso ahijadito que le han llevado con engaños de la casa a la casa del padrino o madrina, ¿no? Y luego vamos a tener el nivel educativo, donde la mayoría se va a ubicar en esta secundaria. Se quiera o no se quiera, nuestros trabajadores del hogar también van a tener, al mismo tiempo que se dedican al trabajo, también van a tener que hacer su vida educativa. Entonces, en ese contexto del aprendo en casa, si antes era bien difícil ir al colegio, en ese contexto del aprendo en casa, realmente yo dudo que sea que la situación haya cambiado. Ahora, ¿cómo es la situación de una trabajadora del hogar? El día a día, pues ya lo ha dicho Anita, es limpiar, es hacer los quehaceres del hogar, es cuidar a los adultos, cuidar generalmente todo el peso del cuidado recae en las trabajadoras y trabajadores del hogar. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad a cierta población le destina un tipo de trabajo que no se alcanza el tiempo para poder hacer los cuidados del hogar y el cuidado de las personas. Entonces, acá vamos a tener una mujer de la clase alta o de la clase media empleando a una trabajadora o trabajador. Entonces va a ser esta relación hegemónica, jerárquica. Ahora, en la parte laboral, vamos a ver cómo nosotros estos avisos que siempre van a estar pululando por las redes o abundando, no solamente ahora en redes, sino en las calles, donde se va a buscar la famosa empleada del hogar. Y todavía se va a buscar con edad, ¿no? Y vamos a tener estos avisos con el famoso cama adentro, en donde el cama adentro va a significar otras cosas. Entonces, hay una figura que la saqué, por ejemplo, de internet, y en la cual dice que los abusos a las empleadas domésticas no se diferencia mucho la de un esclavo. En el caso del esclavo, digamos, no era una persona libre, pero las trabajadoras del hogar tampoco van a ser personas libres que digamos. O sea, supuestamente sí se ha eliminado la esclavitud, pero hay otra esclavitud que está perenne en nuestras propias casas y de la cual no se habla o se habla poco. Como ya les he dicho, todo empieza, sobre todo en nuestra sociedad peruana, con las famosas relaciones de padrinazgo, donde generalmente la gente del ámbito rural elige pues a los padrinos que tengan mayor estatus económico, mayor estatus social, para que supuestamente el niño o la niña bautizada o bautizado pueda llegar a ser como este padrino, pueda tener algún día la economía, pueda tener algún día el estatus. Entonces, esta relación que empieza en este sacramento religioso termina, pues, digamos, siendo una relación jerárquica, una relación hegemónica, donde lamentablemente quien pierde acá va a ser el niño, ¿no? Entonces, gracias a esta relación va a estar condenado. Obviamente no va a ser en todos los casos, pero sí en una gran mayoría. Acá vamos a tener el caso de muchas trabajadoras que justamente las violan, las embarazan y nadie va a decir nada porque el que la va a violar y el que la va a embarazar va a terminar siendo el hijo, el señorito de la casa o va a ser el dueño de la casa. Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa acá? Pues va a ser a la trabajadora del hogar por ofrecida, porque ella quería cambiar su estatus y en nuestra sociedad machista, las mujeres siempre vamos a estar pagando esta situación. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de esta adolescente de 14 años que fue violada y explotada laboralmente, a la cual le pagaban pues 20 soles mensuales, ¿no? Y ese no va a ser el único caso, van a ser más casos.
acá hay algo que sí se tiene que tener en claro, y es que nosotros como país no somos la sociedad perfecta, no somos una sociedad europea, no somos una sociedad nórdica. Entonces, esta ley, la pregunta es, ¿quiénes lo van a cumplir esta ley y de qué manera se va a hacer cumplir esta ley? Porque justamente donde no llega el Estado, donde hay estos vacíos del Estado, es donde se cometen todas estas cosas. ¿Y quién termina pagando los platos rotos de todo? Son, pues, en este caso, las empleadas y los empleados del hogar. Acá, por ejemplo, he recogido algunos testimonios. Este testimonio va a decir que, dice, la jefa de hogar le insinuó que si yo estaba trabajando en casa, también podría servir para atender las necesidades sexuales de su hermano. Cuando quiso violarme, me defendí y fui a denunciarlo a la comisaría. Pero ahí me pidieron una prueba o testigo. La pregunta es, ¿a quién le iba a llevar como testigo si todos estaban a favor del hermano de la casa? Al final, la cuerda se termina rompiendo por el lado más débil y a Flora la terminan botando. ¿Por qué? Porque no se quería dejar violar. Porque a ella no solamente la han contratado para limpiar la casa, sino también para hacer otros tipos de favores al hermano de la casa. Ahora, acá vamos a tener otro testimonio, dice, cuando la señora salía, el señor se quedaba en la casa y me preguntaba si había tenido enamorado, si me gustaría tener relaciones con él, me tocaba. Yo le decía que si me seguía hablando así, me iba a ir del trabajo. Él insistió y le conté a su esposa. Se pelearon y al final, obviamente, ella tuvo que irse, ¿no? Ni siquiera el hombre no se va a ir, se va a quedar justamente, y quien va a perder su trabajo va a ser ella. Y ella tenía menos de 17 años. Acá, por ejemplo, tenemos otro testimonio, dice, en casa de la señora que me trajo de Huanta, a los 13 años, su sobrino de 19 años me acosó y violó reiteradas veces durante un año. No denuncié por temor. Me amenazaba, decía que si llegaba a entrar, su tía me iba a botar porque yo solo era la empleada y no me creerían. Una vez lo vieron tocándome y él les dijo que yo le estaba provocando. Nuevamente, la cultura de la violación presente en nuestra sociedad, en nuestras familias, donde justamente a la empleada del hogar no se le va a tomar como persona, sino se le va a tomar como un objeto que es posible de ser violado, de ser usado sexualmente. No solamente es contratado para que limpie la casa, sino para satisfacer las necesidades, ¿no? Y acá finalmente vamos a tener ahora último que lo vi en las redes, ¿no? Dice, visitando a tío Dariberto, de más de 35 años, de catedrático, y le echó que hacer clases online, no quiere vivir en Lima, pero creo que anda por el Valle Sagrado. Nos cuenta en secreto que no quiere irse de ahí, aunque la empleada de la casa sea más alta, más joven, muy guapa y quiera violarlo. Pero él no se deja. Obviamente él no se va a dejar porque a él sí se le respeta, pero a la empleada del hogar no, ¿no? Y esa es la cultura de la violación presente. Ahora vamos a tener el caso de Carmelita. Nosotros hemos celebrado justo este mes, el 11 de octubre, el Día Internacional de la Niña, ¿no? Y creo que todos, la mayoría de acá conoce a una niña, y creo que lo mejor que nosotros queremos para estas niñas es que crezcan en un ambiente saludable y que puedan desarrollarse. Pero esto no va a pasar con muchas empleadas del hogar, porque muchas empleadas del hogar nuevamente las sacan de sus hogares y por contextos, ¿no? De pobreza, de exclusión, las llevan a la ciudad porque supuestamente en la ciudad es mejor la educación, hay alimentación, las llevan a la casa de los padrinos, entonces, o a la casa para que pueda trabajar y apoye en la economía del hogar. Y acá vamos a tener a Carmelita, que fue cruelmente asesinada por este señor Calín Percy Pereira, ¿no? Justamente cuando Carmelita estaba cuidando a la hija de este señor, se tropezó con la niña y se golpeó levemente la cabeza, pero este señor Percy Pereira agarró y la golpeó y la estranguló, y hasta ahora no hay justicia para Carmelita. De hecho, acaban de declararlo inocente de este juicio a este señor Pereira. Yo creo que si Carmelita fuera nuestra pariente, yo creo que todos pediríamos justicia. Son casi 20 años de estar en búsqueda de justicia y Carmelita aún no recibe justicia. Y como ella, hay
bastantes casos, en los casos de violencia sexual y agresión también. Ahora, y bueno, esa es mi especialización, es mostrar un poco la invisibilización a la que están sometidas las empleadas domésticas. Y no solamente por la ley, porque yo dudo bastante que la ley haga algo. Sí entiendo que va a paliar muchas cosas, pero no va a terminar, digamos, cortando la invisibilización, porque la invisibilización parte de una estructura histórica, no solamente viene de hace 4 o 5 años, sino viene desde hace mucho tiempo. Y lo digo porque en el siglo XIX, por ejemplo, para sacarle fotos a los niños o niñas de los hijos de las grandes familias, la empleada o el ama de leche tenía que cargarle a este niño o a esta niña. Y obviamente, para que salga perfecta la foto, para que no tenga ningún atisbo de que no sea buena la foto, agarraban y le ponían una manta negra o una tela negra a la ama de leche. Entonces, esta va a ser la primera forma de exclusión, invisibilización que se va a mostrar todavía desde el siglo XIX. Yo sí les pregunto, y esto quiero que responda cada uno, ¿ustedes creen que esta situación ha cambiado? Bueno, este es un proyecto de una artista cusqueña que se llama Daniela Ortiz, que justamente hace estas fotografías, las nanas del siglo XXI, y quiero que se den cuenta cómo en esta parte la empleada del hogar también va a estar y va a estar oculta. Está acá, pero está oculta nuevamente. Y así ella tiene un excelente estudio sobre cómo las nanas del siglo XXI se parecen bastante a las nanas del siglo XIX. Y las cosas no han cambiado mucho, que digamos. Acá, este es su proyecto, se va a llamar 97 empleadas domésticas, que fue muy cuestionado, obviamente no le gustó a la clase alta limeña, ella estudió la clase alta limeña, no le gustó, pero finalmente se va a mostrar cómo la discriminación está presente. Si la vemos, acá, por ejemplo, está la empleada del hogar, mientras la foto sale reluciente de las chicas, ¿no? Ahora, por ejemplo, van a haber casos, y ya lo decía Anita, sobre que todavía tenemos una concepción donde las empleadas del hogar son como animalitos que no merecen un sitio en la mesa, no merecen ser tratadas como personas. Y por ejemplo, Lorena Álvarez se va a quejar una vez que fue a un restaurante, el señor le dijo, solamente le entregó la carta a ella, y a su hijo o hija, a su hijo, y no a la nana. Entonces ella tuvo que reclamar para que se le entregue una carta también para la nana, porque el señor no cabía en su idea pequeña que la nana también tenía el derecho a escoger su plato. Entonces vamos a entender que en Lima, al menos, o en las grandes ciudades, hay gente que piensa que las nanas no tienen derecho a escoger, no tienen derecho a estar allí. Ahora, vamos a ver cómo se da esta exclusión en el espacio privado. Y, por ejemplo, es bien interesante cómo tenemos excelentes proyectos, ¿no? De departamentos, de casas, donde vamos a ver que el espacio para el servicio doméstico va a ser, pues, los famosos calabozos del siglo XXI. Porque si a nosotros nos ha chocado estar encerrados en la casa en plena cuarentena, imagínense el día a día de las empleadas del hogar. Ellas casi toda su vida han pasado en esa situación. Y es más, el espacio donde ellas viven es pues un espacio de 3, 4, 5 metros. Y no hay un cambio ahí, por lo menos la ley no lo dice explícitamente. Acá, por ejemplo, vamos a tener un famoso arquitecto que va a ser Juan Carlos Doblado, que va a diseñar casas pero preciosas, va a ser ganador reconocido, profesor en muchas universidades de Lima, incluso del extranjero, ¿no? Pero vamos a ver cómo finalmente segrega el espacio, ¿no? Como la habitación principal tiene 35 metros, las habitaciones secundarias 25 metros y finalmente la habitación de servicio 3,8 metros
de espacio. Entonces, acá, por ejemplo, vemos cómo el espacio también va a ayudar a segregar a las personas que supuestamente nosotros decimos, sí, yo a tal persona le trato bien, sí, pero fíjate el espacio, ¿cuánto espacio le das destinado a tu casa? ¿No? Y esos son los famosos cama adentro. Ahora, vamos a ver que muchos clubes de Lima, sobre todo de Lima, acá también alguna vez lo vi, no me acuerdo si en el Real Plaza, por ejemplo, va a haber el servicio higiénico de empleados y el servicio higiénico de amos, ¿no? Baño para el servicio y baño para el resto de personas. La pregunta es, ¿no? ¿Es que acaso somos iguales? ¿Por qué el baño también termina siendo una forma de segregarnos, ¿no? Entonces, ahí vamos a entender que hay baños de servicio y baños, pues, para la gente, ¿no? Entonces, donde vayamos, vamos a encontrar esas cosas interesantes. Ahora también vamos a encontrar los famosos ascensores exclusivos, ¿no? Para los asociados, para sus familiares, para sus invitados, y los ascensores, pues, para los empleados, ¿no? Porque obviamente los empleados no se pueden mezclar con los asociados, jamás. Y acá va a haber, quiero mostrarles esta figura porque esto es lo que se repite, este es el patrón segregatorio que se repite en muchas ciudades, donde, por ejemplo, vas a tener a la clase alta, ¿no? Viviendo con lo mejor del espacio, las nuevas arquitecturas, lo in de los nuevos diseños y obviamente una piscina en cada piso y obviamente las empleadas del hogar donde van a pertenecer a este espacio segregado. Y obviamente a quién le va a dar el Estado o la municipalidad lo mejor va a ser pues a ellos, ¿no? Cuando ellos también son parte de esta ciudadanía, pero no van a ser reconocidos como ciudadanos, lamentable. Ahora, hay algo que en la ley, por ejemplo, no se habla, y es que no se habla de los famosos barrios cerrados, que acá también ya están apareciendo, por ejemplo, en el Valle Sagrado he visto algunos ejemplos, ¿no? Y en Lima, Arequipa, Chiclayo, Huánuco, hay estos famosos barrios cerrados donde van a ser justamente espacios individuales, van a ser espacios propios de la gente, privados, donde no sé si la ley entre a tallar, pero por ejemplo acá está la empleada del hogar y no hay, porque son las únicas que caminan, y no hay las famosas veredas. Entonces, ellas van a ser las más vulnerables a tener accidentes de tránsito, ¿no? Y porque ellas son las que sacan a pasear a las mascotas, son las que no tienen el auto a su disposición, van a tener bastantes accidentes de tránsito y ahí muchas veces la ley tampoco llega. Por ejemplo, acá vamos a ver cómo va a haber un accidente doméstico donde va a morir una chica y esto justamente el cuerpo va a ser hallado en la residencia y, oh sorpresa, nadie va a saber nada y todo va a quedar así en secreto y se va a quedar ahí. Ahora, vamos a ver que ellas también no van a tener un lugar en la mesa, digamos. Ellas comen en su mesa, en su silla o en su habitación, pero en la mesa no vamos a compartir, sobre que la mesa está diseñada para ser un espacio para compartir entre todos y todas, ¿no? Entonces dice, este testimonio dice, trabajaba para una señora desde las 9 de la mañana hasta menos de las 7. Un día mientras la dama almorzaba, tuve que comer arroz helado y cáscaras de tomate. No me ofrecieron un plato de comida, porque obviamente nosotros vamos a tener en nuestra pequeña cabeza que, ay, me ha sobrado esta comidita, ay, dáselo a la empleada, ¿no? O me ha sobrado estito, ay, no me gusta la comida de ayer, dáselo a la empleada. Entonces, a través del alimento también vamos a tener otras formas de segregación y exclusión. Yo me pregunto si ese me ha sobrado le daríamos a nuestros hijos, le daríamos a nuestros padres o le daríamos pues al invitado de la casa. No lo sé. Y acá vamos a tener la segregación en el espacio público que se da. Y esta, por ejemplo, es una fotografía de Lima en el siglo XXI, que ya lo han denunciado,
¿no? Donde se prohíbe la basura, se prohíbe los perros y obviamente se prohíbe a las empleadas domésticas, ¿no? Ellas tienen una hora especial donde tienen o pueden ingresar al espacio público. Acá, por ejemplo, es una calor, estamos en 32, 34 grados centígrados y obviamente todos tienen derecho a usar su traje de baño, pero la empleada doméstica tiene que tener su uniforme para no afear el escenario. Luego vamos a tener nuevamente en los clubes, generalmente en clubes de Lima, cómo se va a discriminar a estas empleadas del hogar. Incluso vamos a tener testimonios terribles, casi del siglo XVIII, XIX, respecto a las empleadas del hogar. Y vamos a tener finalmente el famoso racismo, como hay empresas que crean estos proyectos económicos, estas iniciativas empresariales muy interesantes, pero con un corte bien racista, donde no les llaman empleadas del hogar, sino les dicen hadas. ¿Por qué? Porque la hada es una experiencia, ¿no? Entonces vamos a ver justamente cómo el empleador va a ser una persona blanca, y la empleada del hogar va a ser una persona de rasgos andinos, va a ser pues famosamente, como le dicen, la antítesis de lo que es el empleador. Acá, por ejemplo, vamos a tener cosas tan terribles como se necesita empleada del hogar con buena presencia. La pregunta es, ¿buena presencia para qué o para quién? La verdad no entiendo estos avisos, pero eso es lo que abunda en las redes. Ahora, esta es una fotografía que se dio en una revista colombiana que dio la vuelta al mundo y que mostró el racismo de la sociedad, de la clase alta colombiana, donde obviamente las dueñas del hogar estaban acá sentadas y quienes estaban atrás eran las empleadas del hogar, pero eran negras, ¿no? Y estas van a, digamos, decorar ese paisaje, van a ser parte de ese paisaje porque así nos construyen a nosotros. Esta fue una vuelta que se dio. Las mujeres afrocolombianas hicieron lo contrario y, digamos, modificaron esa imagen. Esta va a ser Joyce Fernández, que se va a llamar Preta Rara. Ella fue una empleada doméstica a la cual le humillaron, le hicieron discriminación, incluso la acosaron sexualmente, ¿no? Pero ella va a terminar, con todo ese trabajo que va a hacer, ella va a terminar postulando a la universidad y ahora es profesora, no me acuerdo si es magíster o doctora, en una universidad del Brasil, donde justamente cuenta cómo es la vida de una empleada doméstica. La pueden seguir en sus redes. Bueno, y la clase y lucha feminista tampoco se escapa de esta situación, porque lamentablemente el feminismo blanco va a acompañar todo esto, ¿no? Entonces, en el Día de la Mujer, ¿quiénes van a celebrar el Día de la Mujer? Mientras feministas blancas vamos a salir a las calles, ¿quién se va a quedar en la casa cocinando, trabajando, haciendo de todo? Pues va a ser la empleada, ¿no? Y en esta figura Andrés Cederi lo grafica muy bien. En el día le dice, ¿no? Isaura, el 8 es el Día de la Mujer. Y la empleada del hogar le va a preguntar de cuál mujer, de la mujer blanca o la mujer que se queda en la casa. Acá también vamos a ver justamente lo que les decía, quiénes finalmente van a ir a la marcha, ¿no? La empleada del hogar o la mujer que tiene, digamos, todo cómodamente, ¿no? Entonces, yo quiero traer a colación lo que alguna vez dijimos en un encuentro de mujeres. Dice, el día que una mujer negra e indígena le deje de lavar los calzones a otra mujer, ese día podremos por fin hablar de igualdad, porque antes no se puede. Y lo que se necesita también es una mirada interdisciplinaria, transversal, para tocar este tema, no solamente lo legal, sino también una forma de deconstruirnos, de mirar a la otra persona como lo que es, una persona. Lamentablemente seguimos mirando a la otra persona como un objeto, no solamente sexual, sino como un objeto de explotación, ¿no? Por eso se pide más igualdad, equidad, empoderamiento, derechos, solidaridad y lucha. Mucha gente cuando escuchó sobre los derechos de las mujeres trabajadoras pegó el grito al cielo. Yo me pregunto qué pasaría si ustedes tienen que trabajar 3 horas extras, 4 horas extras, o si a ustedes les tratarían así. ¿No pedirían acaso derechos? Entonces,
por un momento de su vida, por un segundo de su vida, pónganse en los zapatos de la trabajadora del hogar, porque muchas veces no se pone. Y ese racismo, esa discriminación que nosotros tenemos, la seguimos pues perpetuando en los hijos, en la educación que se da a ellos, porque a ellos les enseñamos desde pequeños que ella es tu nana, ella es la empleada, a ella lo aguanta todo, pues. Entonces, ese racismo del cual nosotros tanto pregonamos, que no debería de ser así, empecémoslo por casa a trabajarlo. Y bueno, solamente me quedo con esto, que las compañeras trabajadoras necesitan más derechos, más sueldos justos. ¿Por qué? Porque también son mujeres y son trabajadoras. Y eso también no debe de olvidarse al momento de referirse a ellas, ¿no? Recordemos cómo nos estamos refiriendo a las compañeras trabajadoras del hogar. Gracias. Gracias, Diana Rivas Gutiérrez, por esta excelente exposición y por hacernos aterrizar en la realidad. Y bueno, como bien lo dijo ella, no solo se trata de darle una visión legal a esta ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Ahora Diana nos ha ayudado con esta visión antropológica, pero no queremos quedarnos allí, en la ley, en el papel, en lo que dicen los estudios antropológicos. Hoy tenemos de invitada y ponente a Lady Mozombite Linares. Ella es una mujer de lucha y gracias a ella, que forma parte y es secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú, la FENTRAOP, se ha logrado obtener esta ley de trabajadoras y trabajadores del hogar. Recibimos y damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sea usted bienvenida, Lady Mozombite Linares. Queda usted en uso de la palabra. Bienvenida y gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Se le escucha y se le ve. En principio, quiero agradecer por la invitación. Estos espacios son los que necesitamos las trabajadoras del hogar en este contexto del proceso de la nueva ley y de la reglamentación. Pero además quiero felicitar a las dos expositoras que lo han hecho muy bien, muy claras, muy identificadas con nuestro tema de las trabajadoras del hogar. Es que hablar de las trabajadoras del hogar es tocar fondo, tocar fibra, y muy bien lo han hecho. Muy bien, yo sinceramente, yo les felicito. Y traigo un saludo desde nuestra Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú. Nuestra federación agrupa 11 bases a nivel nacional y estamos afiliadas a la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Estoy tan emocionada por la última exposición. Bueno, para nosotras la nueva ley 31047 en principio es un logro histórico y gracias a la organización sindical y a la fuerza de nuestras 11 bases pudimos lograr esta histórica lucha. Y además quiero decir que esta ley 31047 está como estipula el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Efectivamente, como ya lo han mencionado acá las especialistas, el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo fue adoptado el 2011 y ratificado en nuestro país el 2018. Y actualmente está vigente. Y la total implementación de este convenio significa la derogatoria de la ley anterior y la promulgación de esta ley de trabajadoras del hogar, la 31047. Pero ¿por qué es importante esta nueva ley, además de ser histórica? Esta nueva ley no solamente es un logro histórico del movimiento sindical, sino también es un logro político. A nivel sindical, porque hemos puesto en agenda en el movimiento sindical
nuestras demandas y además que nos reconozcan como clase trabajadora, porque nosotras somos parte de ella. Y político, ¿por qué? Porque va a cambiar la vida de miles de mujeres. En el Perú, según el Ministerio de Trabajo y la ENAO, considera que somos 400,000. Nosotras decimos que somos más de 500,000 de trabajadoras y trabajadores del hogar que existimos en nuestro país. Y de las cuales el 96% somos mujeres, como ya lo ha explicado el especialista, pero también hay varones. Y el 92% trabajamos en condiciones de la informalidad. Y en su mayoría somos jefas de hogar. Ahora, la ley y el convenio 189 nos reconoce el trabajo que realizamos las trabajadoras del hogar como trabajo y en iguales derechos sin discriminación. Por lo tanto, no somos la parte de la familia, no somos las ahijadas, no somos las ayudantas, somos trabajadoras como cualquier otro trabajador. Esta nueva ley desnuda las taras que tiene la sociedad, como muy bien lo ha planteado aquí el especialista. ¿Por qué digo taras? La sociedad y los empleadores que son parte de la sociedad creen, tienen un código en su cerebro que nosotras las trabajadoras del hogar no somos, incluso que no somos ciudadanas, creen que somos de su propiedad. Porque ellos deciden que a qué hora vamos a comer y qué cosas vamos a comer, a qué hora vamos a dormir y a qué hora vamos a descansar, y en qué lugar vamos a comer y qué utensilios vamos a utilizar. ¿Qué significa esto al siglo XXI? Que nos seguimos encontrando en la servidumbre y en la esclavitud moderna. Porque si bien es cierto, han cambiado los personajes. ¿Por qué? Porque en esta emergencia de la pandemia se ha evidenciado el grado de la vulnerabilidad en que nos encontramos las trabajadoras y trabajadores del hogar. Porque apenas inició la pandemia, los que estaban trabajando cama afuera, inmediatamente sus empleadores les llamaron y les dijeron, vengan rápido, porque necesito que dejen mi casa limpia, mi ropa lavada, incluso cocinado. Ahora, como duró la pandemia, se han quedado trabajando para que no sean despedidas. Y algunas hasta ahora, no tienen salida, o sea, no han ido a sus casas, siguen encerradas. Y muchas hemos sido despedidas. Y algunas están trabajando con mucha sobrecarga laboral y con medio sueldo. Con el pretexto de la pandemia, que los empleadores también no están trabajando, entonces tampoco ellos tienen para pagar. O sea, la sociedad siempre se está justificando para tenernos así en la invisibilidad. Y muy bien planteado acá. Y yo he trabajado desde la edad de 7 años. A mí nadie me puede decir lo que sucede en una casa. Parece que no entraría las normas, porque como es un hogar privado, y cuando somos menores de edad, que muy bien también lo han planteado acá, somos más vulnerables. No solo porque el trabajo doméstico, porque vamos a hacer más trabajo, vamos a limpiar, no. Lo que ya lo han planteado acá. Somos acosadas,
violadas sexualmente, muchas trabajadoras del hogar han trabajado años en una casa, 15, 20, 30 años, y muchas han pasado esta situación de emocional terrible. Han sido embarazadas y el empleador lo ha reconocido y la han hecho pasar por su hijo, y la trabajadora tenía que cuidarle sin poder decirle que es la madre biológica. Ese estado emocional, ¿quién nos devuelve? Eso no está plasmado en una norma. Eso no se lo ve. Y así como también muchos dicen, mi trabajadora era primero su trabajadora de mi papá. Entonces a mí me ha heredado. Por lo tanto, ahora está trabajando conmigo. Les pregunto, ¿que nosotros somos objeto? ¿Somos herencia? Entonces, como también hay muchas trabajadoras del hogar que han venido muy pequeñas a las ciudades y han trabajado así, primero con el padre, luego con los hijos se fueron, llegaron a la familia, a los hermanos, y nunca les han hecho estudiar, y por lo tanto tampoco les han dado sus beneficios como es la seguridad y salud para una pensión. Y están mayores, esta trabajadora del hogar no va a tener una vejez digna, porque ni siquiera una pensión va a recibir. Y además, no, como no ha tenido la oportunidad de hacerle estudiar, porque se ha dedicado a servir, a cuidar. Como ya lo han dicho aquí, estamos en el siglo XXI, pero estamos en la esclavitud moderna. Entonces, esta nueva ley es un proceso de lucha de décadas de las trabajadoras del hogar. Organizadas, hemos podido lograr esta nueva ley. Pero en este contexto de la pandemia, comentan muchos periodistas, incluso abogados y empleadores, pero ¿cómo es posible? En esta pandemia han promulgado esta ley. La pregunta es, ¿cuándo es el día, la hora y el año apropiado para la clase trabajadora consiga derechos o conquiste derechos fundamentales? No hay tiempo ni hora, digo yo, porque la lucha de la clase trabajadora no es una moda, no tiene un día especial. Si recordamos la conquista de las 8 horas, ¿quiénes lo han conseguido? Han sido los trabajadores panaderos del Callao. El carnet universitario, ¿quién lo ha conseguido? Han sido los estudiantes. Pero no les han dado esos derechos, esas conquistas, porque el gobierno ha dicho, que bueno, amaneció contento y dijo, les voy a dar estos derechos. Nada nos ha costado a los trabajadores conseguir derechos fundamentales para tener una vida digna. Además de eso, esta nueva ley es hacer justicia. Que muchas trabajadoras del hogar han fallecido laborando y que han quedado impunes, como es el caso de Carmelita. Y como es el caso de muchas compañeras que han sido contagiadas con el COVID y que muchas han fallecido esperando una cama UCI, justamente por no tener una norma, una ley que garantice los derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar, como es el acceso a la seguridad social y a una pensión, como es el acceso a la seguridad y salud en el trabajo. Y cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, no solamente estamos hablando en este contexto de la pandemia, que el empleador nos tiene que dar mascarillas, guantes. No, estamos hablando de condiciones saludables, de buena alimentación, de una jornada de 8 horas y de un horario de trabajo de 8 horas. Ahora, esto dice la nueva ley. Nuestro contrato tiene que ser por escrito, por triplicado, que será publicado en la página web del Ministerio de Trabajo.
Esta nueva ley también exige que tengamos un protocolo de inspección laboral, en concordancia del convenio 189 y de esta nueva ley. Actualmente, el protocolo de inspección de la SUNAFIL es del 2017, está desfasado. Además, esta nueva ley exige un protocolo de seguridad y salud en el trabajo. No estamos hablando de un protocolo de procedimiento, porque el procedimiento es cómo voy a ingresar a la casa, qué pasos voy a seguir. Estamos hablando de un protocolo vinculante. Por eso es que en el proceso de la reglamentación estamos las organizaciones de trabajadores del hogar y nuestra federación, estamos pidiendo esos dos protocolos. Y además, esta nueva ley no es solamente un derecho a los derechos laborales reivindicativo. También es una lucha de clase y de género. Y es una lucha cultural que la sociedad tiene que cambiar. ¿Por qué de clase y de género? Porque en una casa, ¿quién le explota a la trabajadora del hogar? ¿No es otra mujer de otra condición? Por eso lo ha planteado también aquí el especialista. Cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿quiénes celebran? Muchos salen a las calles con el respeto que se merecen las organizaciones de las feministas y otras organizaciones de mujeres. Gritan, hablan que la lucha, pero mientras ellas están en la calle hay una trabajadora del hogar que está cuidando al niño, que está limpiando su casa. La sociedad no es coherente con lo que habla y con sus actos. Si nuestro país sería coherente, democrático, esta ley no necesitaría un reglamento. Solo con la promulgación bastaría. Pero nuestra sociedad es tan discriminatoria que solo por tener la suerte de haber nacido en condiciones mejores, discrimina a la otra persona, en este caso las trabajadoras del hogar, que creen que es normal y natural tener a una trabajadora del hogar haciéndole trabajar muchas horas, atendiéndole con un sueldo miserable. Porque soy conocedora de las regiones. En las regiones, los empleadores pagan a una trabajadora del hogar 400, 500, 600, dan grito al cielo. Es demasiado. Yo pregunto, ¿alguien puede vivir con 400 soles todo un mes? Vamos a decir que la trabajadora del hogar es una madre de familia, tiene 2 hijos que educar, pagar su casa. No le alcanza. Yo me acuerdo cuando trabajaba en La Molina, me mandaron a comprar, la señora estaba en la casa de playa, y luego me mandaron a comprar pescado. Solamente ese pescado me costó 400 soles. Y yo me puse a reflexionar, si este pescado cuesta 400 soles para que almuerce, aparte los demás ingredientes, ¿cuánto gasta por ese día de almuerzo, vamos a decir? ¿Y cuánto nos pagan a nosotras? Hacer esta reflexión y esta plataforma es una plataforma de mucha reflexión, porque está sincerándose. Muy bien, aquí nos tenemos que sincerar. Basta de hipocresías. Esta nueva ley regulariza esa relación laboral y nos formaliza. Nos pone en otra categoría, en categoría de ciudadanas y ciudadanos, para ejercer nuestros derechos en condiciones de democracia. ¿Y qué entendemos nosotras por democracia? Que los ciudadanos
tenemos que ejercer en todos los aspectos, tanto nuestros derechos en educación, en vivienda, en trabajo, en condiciones iguales. Por eso es que esta nueva ley también habla que el empleador debe darnos posibilidades para ir a estudiar, porque las trabajadoras del hogar pues somos personas, también sentimos, también tenemos vida, tenemos objetivos. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos y mis hijos están orgullosos de ser que yo soy trabajadora del hogar. Tengo mi hijo mayor que es pedagogo y magíster en pedagogía teatral y se ha especializado en educación a través del arte. Y mi hijo menor es escenógrafo y profesor de música, que actualmente está terminando su carrera en la Cantuta. ¿Cómo yo he podido educar a mis hijos con este trabajo? Ser trabajadora del hogar es un trabajo que necesita mucha experticia y mucha responsabilidad. Es decir, que cuando nosotros nos quedamos en una casa cuidando a un niño, si viene algún temblor, un terremoto, nosotros le cuidamos como nuestra propia vida. Me decía un especialista que me entrevistaba. Su trabajadora del hogar tuvo que saltar del 3er piso para salvar la vida de su mamá porque entraban a asaltar. Es un trabajo diferente. Ahora, experticia, ¿por qué? Porque nosotras, en principio, muchas veces, lo digo por experiencia, nos ha tocado absorber la problemática que pasa en ese hogar y la empleadora habla con nosotras. Además de eso, yo entro a un trabajo, me dicen, acá tengo 10 kilos de arroz o 5 kilos y 2 aceites, ejemplo que pongo. Tienes que alcanzarte este litro de aceite hasta por 5 días. Igual estos kilos de arroz. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy administrando y estoy cuidando su economía del empleador. Ahora, nosotros con nuestro trabajo, pues aportamos significativamente al desarrollo social y la economía de nuestro país, porque nosotras con nuestro trabajo solventamos nuestra familia. Y en la familia que nosotras ingresamos, mientras nosotros estamos cocinando, lavando, cuidando a los niños, ellos mejoran económicamente y también profesionalmente, porque cuando ellos vienen, encuentran una ropa bien planchada, la casa limpia, una comida caliente. ¿Por qué tratar así a la trabajadora del hogar? ¿Por qué no cuidar a quien los cuida? Porque muchas veces nosotras, hablo con experiencia, he tenido que dejar a mis hijos, a mis 2 hijos cerrados, que se cuiden entre ellos para yo ir a trabajar y cuidar a otros niños. Por lo tanto, esa nueva ley también marca un referente para el reconocimiento y el valor del trabajo del cuidado remunerado y no remunerado, que por muchas décadas está invisible, porque cuando preguntan, señor, ¿tu esposa trabaja? No, mi esposa está en la casa. La pregunta es, ¿tu esposa está en la casa durmiendo? Lavar y cocinar y planchar y criar a los hijos, ¿qué es? ¿No es trabajo? Claro que es trabajo. Por eso, esa nueva ley marca ese precedente. Y además de eso, marca un precedente que ningún trabajador o trabajadora, seamos nosotras, o sea un empleador, debe trabajar más de las 8 horas. Marcará un precedente que también el empleador vaya a su trabajo y reclame por sus 8 horas.
porque la conquista de la clase trabajadora siempre la hemos hecho los trabajadores organizados en general. Y al final, una conquista lograda, todos lo gozan, o sea, a todos los favorece. Por eso esta ley es tan histórica, porque está moviendo tanto incluso al gobierno, porque en este proceso de la reglamentación, la ley también lo dice, para la reglamentación tiene que ser con un diálogo transparente, pero en una mesa intersectorial, porque si bien es cierto, la ley se ha promulgado el 1 de octubre y el 2 ya ha estado publicada en el peruano, ¿qué significa? Al segundo día de su publicación ya está vigente. Y dice que tiene 90 días para su reglamentación. Pero ¿qué ha hecho? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo? Violando ese derecho de diálogo social que nos corresponde por ley a todos los trabajadores, y nosotros somos parte de ella. Nos ha mandado una serie de artículos para responder como preguntas y mandarle el día de ayer, que ha sido 21, teníamos el último día para responder. Está violando ese derecho. Nosotras como federación hemos mandado, apenas salió publicado la promulgación de la ley, pidiendo al Ministerio de Trabajo que instale la mesa intersectorial donde estén presentes el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, la SUNAT, para empezar a construir esta reglamentación, y no lo ha hecho. Hemos mandado otra carta pidiéndole un cronograma de reglamentación, tampoco lo ha hecho. Una última carta que hemos mandado el 16, juntamente firmado con mi secretario general de mi central, que es la CGTP, pidiéndole una audiencia al ministro de Trabajo. Justamente le pedimos una audiencia para presentarle nuestra propuesta de reglamento, al cual hemos enviado ya ayer. Nuestra federación no solamente reclama derechos, también es propositiva, propone. Por lo tanto, también debo pedir, aprovechando este medio que es del Cusco, pedir a los gobiernos regionales y a los medios de comunicación y a estas plataformas que inicien una campaña dando a conocer lo que brinda esta nueva ley. Además de eso, para que conozcan los empleadores y también las trabajadoras del hogar. Es la responsabilidad del gobierno, del gobierno central y de los gobiernos regionales. No solamente es la federación. Esta primera plataforma, he participado en muchas plataformas que pone de cara la situación real de las trabajadoras del hogar. Y te pone a reflexionar. Quizás todos los que están aquí, quienes tienen trabajadoras del hogar, que siempre han creído, y los digo con mucho respeto, a veces, una trabajadora del hogar trabaja años, se embaraza, el niño crece o la niña, también creen que también es parte de trabajar, también le convierten a ese niño o niña como trabajadora del hogar. Como es hijo o hija de la trabajadora del hogar, el hijo también tiene que limpiar, tiene que hacer los mandatos. O sea, no están pensando que ese hijo ha nacido, pero que tiene derecho a educarse y que va a ser un profesional. No, no, no. Como es hijo de la trabajadora del hogar, también va a ser, pues, un trabajador más. Lo digo con mucha experiencia, porque al promulgarse esa ley,
muchas señoritas, jóvenes, sociólogos y sociólogas me han contado su experiencia. Yo fui hija de una trabajadora del hogar y crecí, pero yo me liberé porque mi mamá pensó y me educó, el cual estoy orgullosa de mi madre. Es la realidad. Yo también me he ido a trabajar con mi hijo pequeño. Y como era mi hijo, la empleadora decía, pero dile a tu hijito que por favor vaya recogiendo la mesa. Porque está en su cerebro que el hijo de la trabajadora del hogar no tiene objetivos. No, o sea, no tenemos otra mirada. Solo tenemos que mirar, agachar y decir, sí señor, sí señor. Esta nueva ley ya ha dicho, tenemos que despercudirnos de esa tara, de esas taras que están en nuestro cerebro, que las trabajadoras del hogar no nos merecemos nada. Porque solo nacimos para obedecer, para que estar como si fuéramos de su propiedad. No, señores, no somos de su propiedad. Y además, cuando se debatía, he tenido la suerte de ir el 2010 y el 2011 a Ginebra, a la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. Esta es una lucha histórica. El convenio no ha venido de la noche a la mañana, tampoco la ley. Para que la Organización Internacional del Trabajo ponga por primera vez en agenda un convenio y una recomendación para las trabajadoras del hogar por un trabajo decente, ha hecho un estudio de la situación en que nos encontramos las trabajadoras del hogar a nivel de Europa y a nivel de Latinoamérica. Luego de ese estudio, ha mandado a cada país, tanto Latinoamérica, tanto Europa, cuestionarios para resolver cómo queremos una ley de acuerdo a nuestros estados. Y en el Perú hemos resuelto eso juntamente con nuestras centrales. Ha habido un trabajo previo. Y en la OIT también ha sido una lucha histórica para que se adapte el convenio. El 2010 no tenía un número. El 2011 ya lo pusieron 189. Pero este convenio no ha venido solo. Tiene su recomendación, que es el 201. Hemos ganado el convenio y una recomendación, que a veces no se lo menciona. Y cuando hemos regresado el 2011 de Ginebra, hemos regresado con una maleta llena de esperanzas. Todas las organizaciones que hemos participado en la convención del 2011. Donde no había sindicatos, teníamos que constituir sindicatos. Porque el convenio y la ley se dialoga tripartitamente. Los trabajadores, el Estado y los empleadores. Y esta nueva ley también habla de la libertad sindical, del diálogo social, de la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Ahora, como el contrato va a ser por escrito y por triplicado, y a través de ese contrato, por fin tendremos en el país, en el Perú, cuántas trabajadoras del hogar realmente existimos. Y además de eso, a través de este contrato también los empleadores se van a registrar. Para que así, en el futuro, los empleadores vayan organizándose. ¿Pero qué vamos a dialogar con los empleadores? Ojo, en los países democráticos y civilizados, como es Uruguay y otros países, las trabajadoras del hogar se sientan a dialogar no solo remuneraciones,
Un momento. En Uruguay, por ejemplo, la Liga de Empleadores capacitan a las trabajadoras del hogar, brindan servicios y además de eso, el empleador que contrata a una trabajadora del hogar le obliga que se sindicalice. Porque una trabajadora sindicalizada es mejor para el empleador, porque es una garantía. Y no debemos asustarnos con esta nueva ley, con los comentarios que va a haber más despidos a las trabajadoras del hogar, que hay trabajadoras del hogar que van a renunciar a esos derechos y van a querer que les contraten sin ese derecho. Y pobrecitos los empleadores que no pueden contratar, por ahí vi una pregunta. Hay empleadores que no tienen para pagar. Un momento. La ley es clara. Ninguna trabajadora del hogar debe ganar un sueldo por debajo del mínimo. Empleador que gana el mínimo o trabajador que gane el mínimo no es un empleador, definitivamente. Es un trabajador como nosotras. Entre trabajadores no nos vamos a explotar. Y con respeto también digo, empleador que no puede contratar a una trabajadora del hogar, tiene sus manitas para que todos en casa hagan sus cosas. Pero también esta nueva ley habla de modalidades de contratación. En la ley que se derogó se decía cama adentro o cama afuera. Ahora dice trabajadoras del hogar que desean pernoctar dentro del hogar. A ellas les vamos a llamar cama adentro. Hay para contratar cama afuera, ya sea por días o por horas. Pero ninguna de estas modalidades de contratación no van a quedarse desprotegidas, sino todo lo contrario. Sus derechos serán proporcionales. Así dice la ley. Y así hemos construido el reglamento, porque ya hemos construido nuestra propuesta de reglamento y también desde la Universidad La Católica, de la Dirección de Derecho de Maestría, las organizaciones nos hemos sentado para trabajar otra propuesta de reglamentación que seguramente mañana va a estar ingresando. Queremos que esta nueva ley garantice los derechos de las trabajadoras del hogar, no en el camino se pierda por estos comentarios absurdos. Pero también debo decir, algunos comentan porque no conocen la ley. Y también comentan porque parten desde su condición como empleador. Pero también debo reconocer que hay empleadores buenos que reconocen a su trabajadora del hogar cuánto vale su trabajo. Porque a través de nuestra página se han comunicado y se vienen comunicando muchos empleadores cómo voy a hacer el contrato de mi trabajadora del hogar, cómo le voy a liquidar, y también trabajadoras del hogar. Eso es bueno. Pero también hay empleadores abusivos. Y que esta ley va a permitir que esta situación cambie de muchas trabajadoras del hogar que se encuentran en situación de la precariedad. Porque actualmente hay trabajadoras del hogar que ganan más del mínimo, les debo decir, 1.200, 1.500. Además de eso, la mayoría de los empleadores son del sector A y B. ¿Eso qué significa? Que pueden contratar a una trabajadora del hogar. Hay una minoría que son de la clase media. Y nosotros decimos, y se preocupan por que son una minoría y empiezan a decir, pero no, mira, hay empleadores que no. Un momento. Ya les dije el camino que les toca, la ruta que tienen que seguir. ¿Por qué nosotras, las trabajadoras del hogar, vamos a pagar
la situación de este sistema explotador, de este sistema económico. ¿Por qué tenemos que pagar nosotras? Que también el gobierno se preocupe, que dé políticas públicas, como por ejemplo, que son las cunas, instancias donde esa familia que no puede pagar una trabajadora del hogar, lo deje en ese lugar, al niño o a la niña. Debe haber salidas. El gobierno tiene una responsabilidad con esta nueva ley. Y además, debe estar difundiendo en sus medios de comunicación. ¿Qué brinda esta ley? Y además de eso, nosotros queremos decir desde la FENTRAO, a ustedes que están en la plataforma, a los señores empleadores, que nos escuchen, no como víctimas, sino como ciudadanas. Somos personas que tenemos vida, que también tenemos familia, que somos parte de este país. No somos de otro país. Tenemos la seguridad que los peruanos tenemos que cambiar. No podemos seguir alimentando la explotación, la discriminación y todo abuso que cometen con nosotras. Además, esta nueva ley dice que la contratación de una trabajadora del hogar será a los 18 años. Aquí también muchos dicen, mira, yo también escuché acá, hay muchos niños trabajando en las minas, pero ¿eso es normal? ¿Eso está bien? Les pregunto. Nosotros creemos que los niños no deben estar trabajando, los niños deben hacer lo que tienen que hacer los niños. Y también el Estado debe responder. No es que solamente nosotros vamos a solucionar ese problema. El Estado es el culpable. Y por lo tanto, no más niñas y niñas trabajando en una casa. Lo van a tener que pensar, ya sea en Cusco, ya sea en Arequipa, ya sea que acostumbran a tener niños y niñas trabajando en una casa. Y debo decirles que yo he trabajado desde la edad de 7 años. A mí me hubiera gustado terminar una carrera. He intentado como 3 veces, pero no ha sido posible. Pero lo he intentado. Y no he podido hacerlo. Pero me siento feliz, ya que yo no lo he podido hacer. Mis hijos lo han logrado y lo están logrando. Y nosotras somos las hermanas mayores. Y esto estamos haciendo un precedente para el futuro. Quizás nosotros no lo vamos a gozar, pero queremos que ya las hermanas menores no pasen por esta situación. Y yo les quiero agradecer. De repente ya me he extendido más de 25 minutos. Y la verdad, esta plataforma está bien sincerada en esta plataforma. Gracias. Muchísimas gracias, Lady, por su excelente exposición. Y lo que nos ha dicho usted, yo creo que nos va a hacer recapacitar a muchos. Damos las gracias a todas nuestras ponentes, a la doctora Ana Santamaría Alba, a Diana Rivas Gutiérrez y a Lady Mozombite Linares. Gracias por participar en Cátedra Cosco y gracias por hablar de esa nueva ley. Doctor Fernando. Bien, Lady, Diana y Ana, muchísimas gracias por vuestra participación. En especial, le quiero agradecer a Ana, quien acogió la idea de hacer un comentario de esta nueva ley. Yo, sinceramente, y ella no me va a dejar mentir, le dije, expon sobre esta ley, ¿no? Y ella me dijo, creo que hay que verlo de distintas perspectivas y se ha materializado. Yo me enorgullezco de que esta plataforma haya servido para dar a conocer esta nueva ley sobre los trabajadores y trabajadoras del hogar,
porque como bien se ha dicho, lo que hay que hacer ahora es difundir. Lo que hay que hacer ahora es hacer conocer a la gente, a la población, que esta disposición existe, ¿no? Para que se empiece a implementar, se empiece a trabajar su cumplimiento y ojalá que logre ese objetivo y ese cometido. Muchísimas gracias nuevamente, Lady. Ha sido tu testimonio muy importante. Has hablado un poco de la génesis de esta norma, de las razones de esta norma. Tienes unas posiciones muy sólidas, muy trabajadas. Creo que hay una dirigencia solvente moralmente en este caso y que va a llegar seguramente a buen puerto. Igualmente a Diana le agradezco su perspectiva, y a ambas, tanto a Lady como a Diana, decirles que esta plataforma, desde su modestia, desde el espacio que tiene, está siempre a vuestra disposición para tratar los temas que ustedes vean por conveniente. Esa es la finalidad de la comunicación en estos tiempos. Y bueno, a Ana, gracias por su perspectiva también legal. Ana, ha habido algunas preguntas que están ahí en el chat, las has podido ver, no sé si puedes dar una respuesta general a todas ellas. Sí, doctor. Había una en la que se señalaba que si existe un mínimo de horas semanales para ser consideradas trabajadoras del hogar. Ante ello, lo que debo de mencionar es que para ser considerada trabajadora del hogar tienes que revisar el artículo 3, ¿no? que indica cuál es el ámbito de aplicación e indica quiénes son las personas que realizan labores propias de conservación o desenvolvimiento de la vida de un hogar. Y ahí detalla, ¿no? Estas labores incluyen tareas domésticas, tales como limpieza, cocina, ayudante de cocina, lavado, planchado, asistencia, mantenimiento, cuidado de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, enfermas, con discapacidad u otras personas dependientes del hogar, cuidado de mascotas, cuidado del hogar, entre otras. Entonces, eso es lo que define a una trabajadora del hogar, no tanto las horas que trabaja, sino esta labor que realiza, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un horario completo o también puede trabajar a tiempo parcial. Las horas se pactan por las partes, ¿no? Entonces, eso es lo que define cuando estamos frente a un trabajador o trabajadora del hogar. En cuanto a las multas, que también viene una pregunta, efectivamente, como sucede en el régimen general, la autoridad de trabajo, los inspectores de trabajo acuden ante cualquier tipo de denuncia, como sucede con los actos de hostilización, por ejemplo, y acude al lugar de trabajo del empleado que hace la denuncia a efectos de verificar si es que la situación denunciada está ocurriendo o no. Las multas son exactamente iguales las que se aplican en el régimen general, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta del público que nos acompaña? ¿Alguna pregunta? Creo que no hay más preguntas, de modo que yo le voy a ceder el uso de la palabra, esta vez de primera intención, a Lady, para que se despida de la audiencia. No, nada, la verdad es que estoy muy agradecida por esta invitación. De verdad, con sinceridad debo decir, ya he repetido, no vuelvo a repetir, estas clases de plataformas es necesario y ponerlo así de frente y sin máscaras, la problemática de la trabajadora del hogar. Debe haber muchas para que la sociedad reflexione. Y eso, y un saludo a mis hermanas trabajadoras del hogar del Cusco, de Arequipa, de Puno y de todas las regiones que seguramente están escuchando, decirles que los derechos son irrenunciables. No debemos renunciar. Y además, reclamar nuestros derechos, nuestros derechos son es justo reclamar nuestros derechos. No estamos pidiendo una dádiva, no estamos pidiendo que nos regalen. Así como nosotras trabajamos y nos hacen trabajar más de las 14 horas. Entonces, esto va a cambiar, hermanas trabajadoras del hogar, pero juntas los vamos a hacer.
No solamente lo vamos a hacer la federación, sino que va a depender de todas las trabajadoras del hogar del Perú, porque esta ley beneficia a todas las trabajadoras del Perú a nivel nacional. Ojo, muchas trabajadoras del hogar me han llamado de regiones diciendo que su empleadora le ha dicho, esa será una ley para Lima, porque ahí tienen para pagar. No, hermanas trabajadoras del hogar, no es así. Esta norma es de todas las trabajadoras del hogar del Perú. Y por lo tanto, va a depender de cada una de nosotras, porque nosotras somos las actoras de nuestro destino. De nosotras va a depender. Yo les quiero dar un número de teléfono para que ustedes me llamen al WhatsApp. Es el 924-875-748. 924-875-748 es el WhatsApp de nuestra Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, pero también a través de nuestra página, que es @FENTRAOP. Es nuestro Instagram, nuestro Twitter es @FENTRAOP y nuestra página es Federación Nacional de Trabajadores del Hogar del Perú. No duden en consultar, así como lo vienen haciendo muchas de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Lady, y simplemente para comunicarte que esta grabación de esta plataforma te la vamos a hacer llegar para que tú también la puedas difundir entre las personas a quienes conoces y a quienes consideres que el mensaje debe llegar. Bien, gracias, Lady, una vez más. Diana, tus últimas palabras en esta conferencia. Sí, muy agradecida primero, Anita, por la idea de este webinar. Luego también a usted, doctor Fernando, por hacer este espacio un espacio interdisciplinario y también por congregar varias ideas, varias miradas. Nosotros muchas veces vivimos en una burbuja y no nos damos cuenta de lo que pasa allá afuera, cuáles son los pensamientos, los sentimientos de las otras personas. Tal vez es hora también de que la pandemia nos haga reflexionar un poco sobre lo que somos nosotros y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. La compañera Lady lo ha ejemplificado muy bien. En pleno siglo XXI siguen habiendo estas desigualdades, estas diferencias enormes, abismales. Entonces, una forma de luchar contra ello no solamente es hacerlo desde las redes, que yo pienso que está muy bien, sino también desde la propia casa. Creo que el cambio empieza en nuestro propio hogar y el cambio es justamente la relación que tenemos con los trabajadores y trabajadoras del hogar, ¿no? Creo que es hora de mirar diferente a las personas como personas y ya no como objetos. Gracias, Anita, y gracias, Lady, y gracias a todos y todas que nos han acompañado este día y poder tener otra mirada nuevamente diferente del tema. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Anita, despídete. Gracias, doctor. Solamente decir que esta norma nos va a permitir sincerar las relaciones laborales con las trabajadoras y trabajadores del hogar. Efectivamente, solo quienes pueden cumplir con todos los requisitos para ser empleador de una trabajadora, trabajador del hogar, pueden acceder a dicho servicio. Lamentablemente hemos estado acostumbrados que los sectores C, D y E, algunos han tenido, o muchos de ellos han tenido trabajadoras del hogar, a pesar de que no pueden pagarlo. Y como dice Lady, estamos ahí en una relación no de empleador-trabajador, sino de trabajador con trabajador. Y lamentablemente la pobreza o la informalidad de unos no puede sustentarse o apoyarse en la falta de reconocimiento de los derechos de un grupo de trabajadores, como en este caso son las trabajadoras y trabajadores del hogar. Se habló también de subsidios. En la reglamentación se ha pensado en hacer subsidios para que el pago sea considerado como deducible del impuesto a la renta de los empleadores y también para que el Estado subsidie parte del pago de la ONP. Sin embargo, esas son solo ideas que no sé si es que sean necesarias a efectos de implementar como se debe la ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar.
Y finalmente agradecer la invitación del doctor Fernando Murillo y sobre todo a mis compañeras de este panel, a Diana y a Lady, que ha sido un gusto poder compartir estas horas con ustedes. Gracias.